Cuando Martin Scorsese dijo que el cine de superhéroes no era cine, sabía perfectamente bien lo que decía, y aunque mucha gente se enojó con él, Marvelitas en su gran mayoría, el señor se mantuvo en sus dichos porque estaba filmando una maravilla de película llamada Killers of the Flower Moon. Eso sí es cine, señores. Cuentan por ahí que Scorsese quedó fascinado después de leer el libro del mismo nombre, escrito por David Grant, donde nos cuenta una serie de asesinatos cometidos contra la tribu de los Osages allá por los años 20 del siglo pasado. Vamos dando un poco de contexto. A esta tribu se les había asignado unas tierras que nadie quería porque ahí no crecía nada, tierras infértiles pues. Y una vez instalados, resulta que las tierras eran tremendos yacimientos de petróleo, lo que los convirtió en una de las poblaciones más ricas del país, inclusive dicen que hasta del mundo. Sin embargo, esto también atrajo a mucho vividor y gente que no estaba de acuerdo con que los indígenas tuvieran tanto dinero. Y aquí es donde empieza la historia de esta película. A la población de Fairfax llega Ernest Burkhardt, un joven excombatiente de la Primera Guerra Mundial que se instala en la casa de su adinerado tío William Hale. Este es un señor muy respetado en su comunidad y dice ser amigo de los Osages. De hecho, tiene muy buena relación con ellos. Al mismo tiempo están sucediendo una serie de asesinatos de los nativos Osages que nadie investiga. Aparecen cadáveres tanto de hombres como de mujeres y la mayoría, bueno, mejor dicho, casi todos pertenecientes a las familias más adineradas del lugar. Ernest conoce a Molly, una bella joven Osage integrante de una de las familias más ricas del lugar. El tío William le aconseja que se case con ella para así juntar dos familias muy reconocidas socialmente. Esta sería solo la premisa. La historia es fascinante y está basada en hechos reales, con muchos datos históricos, como el que, gracias a estas investigaciones, fue como nació lo que ahora se conoce como el FBI. Se habla de la masacre racial de Tulsa en 1921 y nos muestra un poco de la cultura de esta fascinante tribu de los Osages. Pero Scorsese lleva esto a otro nivel. No puede dejar pasar la oportunidad de demostrar el gran amor que le tiene al cine. Y tanto el prólogo, pero principalmente el epílogo de esta película, son lo más maravilloso que hemos visto en muchos años. Un homenaje al cine mudo, a cuando la gente veía las noticias en el cine, a la fotografía de la época, al periódico, incluso a la radio. Si bien la película dura 3 horas con 26 minutos, no se siente que le sobre nada. Scorsese exige la atención de su público y con un gran respeto desarrolla personajes y situaciones a un ritmo que no cansa. Al contrario, en cada escena de la película nos da una lección de cómo es que se tiene que contar una historia. Además, gente, es el gran Martin Scorsese. El señor ya está en un punto de su carrera que puede hacer lo que le dé la gana y nosotros tenemos que estar agradecidos de que nos quiera seguir contando historias. Claro que tiene a sus dos actores fetiches, que son Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, pero mención aparte se lleva a la actriz Lily Gladstone. Hace un papel espectacular, con muy pocos diálogos y muchísimas expresiones. Sin miedo a exagerar, bueno, igual y sí un poco porque me gana lo fan que soy, puedo decir que es lo mejor que ha salido en este año. Larga vida a nuestro Martin Scorsese para que nos siga regalando estas maravillosas historias. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.